Descubre la esencia de una tierra auténtica, Almería de todas maneras. Conoce su belleza interior, naturaleza, monumentos, tradiciones, historia, sus pueblos blancos y todo su sabor. Disfruta Almería de todas maneras. Costa de Almería y Diputación de Almería, tu provincia. La historia Te de digo, Almería es una maravilla, da mucho de sí, tanto como para 4 libros, de los cuales en un solo año ya se han editado 2 por parte del Instituto de Estudios Almeriense, en su 40 aniversario, por cierto. Vamos a hablar con el coordinador de uno de esos volúmenes publicados, en concreto con el que corresponde a la prehistoria, es decir, al número 1, y que aborda qué ha sido Almería hasta el inicio de Al-Ándalus. Vamos a hablar con Julián Pablo Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, pues en primer lugar quería preguntarle sobre los colaboradores que ha tenido este tomo de la historia de Almería. Me gustaría que me comentara quiénes son a grandes rasgos algunos de los participantes en esta obra. Sí. Bueno, primero, nosotros somos un equipo editorial de cuatro integrantes que no nos responsabilizamos de un tomo cada uno, sino que los cuatro vamos colaborando activamente en la elaboración, en la coordinación de todos los volúmenes. Somos Bienvenido Marzo, Alfonso Ruiz, Pedro Martínez y yo. Entonces, estos cuatro integrantes del equipo editorial somos los que controlamos los encargos a los autores, recogemos los textos, buscamos las fotografías, le damos la lata a los amigos para que nos pasen fotografías antiguas que tienen en sus colecciones y además preparamos todo para la maquetación. Eh, el tomo 1, que es prehistoria e historia antigua, como usted ha dicho, recoge las aportaciones de en torno a medio centenar de autores. Los pilares fundamentales del tomo son, por parte de historia antigua, Gabriel Martínez Fernández, que es profesor de prehistoria de la Universidad de Granada, y José Luis López Castro, que es profesor de historia antigua de la Universidad de Almería. Son también autores fundamentales, pues, María Juana Martínez Medina, de la Universidad de Almería, y a partir de ahí, pues, hasta 50 autores que Sí. son los que hacen encartes, pequeños encartes, es decir, 2 páginas, 3 páginas, que van aportando sus investigaciones. Me gustaría preguntarle también por algo que siempre nos interesa. Eh, ¿qué importancia tuvo Almería en la época a la que se dedica este libro? Le digo, ejemplos como tenemos Murgi, por ejemplo, se me ocurre también Villarico, se me ocurre también Los Varias, Millares, quiero decir, Millares, Argar, sí. claro, Argar, efectivamente. Es decir, tenemos muchos núcleos, pero me gustaría que como coordinador de este volumen, pues me hablaras de la El, importancia de sí. Almería. El territorio del sureste, porque evidentemente no se puede hablar de provincia de Almería, el territorio del sureste fue muy importante a lo largo de la prehistoria y de la historia antigua. Por un lado, las grandes civilizaciones que se construyeron aquí, que después de muchos debates entre si era gente que venía de fuera y se establecía aquí, o era gente que se había desarrollado aquí, Millares o Argar
son civilizaciones que fueron en el tercer y en el segundo milenio antes de Cristo punteras en toda Europa. Es decir, la construcción de millares es muy significativa, es fundamental, absolutamente fundamental en la historia europea. Lo mismo que pasó en la Edad del Bronce con Argar. La civilización de Argar no solamente es lo que ahora es el yacimiento, sino un enorme radio de influencia alrededor. Eso en prehistoria, pero también en historia antigua, Villaricos, varias, la varia fenicia o la varia romana son también fundamentales en todo el sureste, en las guerras civiles romanas, los enfrentamientos entre unos bandos y otros en Roma y en la fase epigónica de Roma y lo visigótico, el control que tiene del sureste Bizancio, que no nos podemos olvidar que fuimos una parte importante del Imperio Bizantino que pretendió recuperar el Imperio Romano de Occidente. En ese sentido, es fundamental el territorio del sureste en esos 3.000 años, 3 milenios, fue fundamental en la historia europea y también en la historia peninsular. Hay otro asunto, porque como hemos dicho, la parte de Al-Ándalus queda para ese siguiente volumen, para uno de los 2 volúmenes que quedan pendientes, sí. Pero me gustaría saber si en esa etapa que ustedes analizan, los contactos entre este lado del continente europeo y el otro lado del continente africano eran una constante, es decir, que más allá de lo que pasa en el 711, las relaciones entre los pueblos que hay a un lado y al otro del mar Mediterráneo, incluso del mar de Alborán, sí, eran constantes, había relaciones. No se sabe la constancia que tenía, pero que había relaciones sí es evidente y está documentado. Hay una recreación, un dibujo en el tomo 1, en donde el dibujante, con las indicaciones de Gabriel Martínez Fernández, plantea una barquilla del tercer milenio antes de Cristo, saliendo de Millares hacia el norte de África. Es decir, los contactos entre Millares y el norte de África y entre, por supuesto, Varias y el norte de África están perfectamente documentados. En el caso de Millares, por la aparición de restos de huevos de avestruz que solamente se daban en el norte de África, en la zona de Argelia, no en la zona más occidental marroquí, parece que los contactos eran más hacia Argelia y lo mismo con los marfiles que aparecen en Varias o en los yacimientos de Largar, también procedentes del norte de África. Es decir, por eso planteábamos la historia de Almería en la presentación de la obra como el territorio almeriense como un territorio de ida y vuelta, es decir, de grupos de gente que se han establecido aquí, que se han desarrollado aquí, que han venido, que se han ido, que en muchos casos, en algunos casos los hemos echado, casos de los moriscos, o que en otros casos van llegando, aunque muchas veces no sean muy bien recibidos, aunque necesarios, como son los emigrantes que vienen a trabajar en los invernaderos o en lo que pueden, ¿no? Hablo de los inmigrantes, de los invernaderos. Ahora Almería tiene un potencial económico indiscutible con el tema de la agricultura y del mármol. No hablemos del turismo, pero hablemos de estos 2 casos.
en esa época que ustedes analizan, la agricultura y el mármol eran ya algo importante en este territorio o todavía no tenía ninguna significación especial. Precisamente Millares es la gran civilización, la primera gran civilización neolítica del sureste, es decir, neolítica quiere decir que conocen la agricultura, que controlan la agricultura y que no solamente dominan la ganadería, sino también que hay ciertos cultivos que están documentados. Eso por un lado. Y por otro, también en el caso de las civilizaciones posteriores, Argar o la civilización fenicia, está claro que están perfectamente documentados, es decir, que la agricultura era absolutamente fundamental. Y el mármol no solamente está documentado ya en época antigua, en el siglo I, segundo después de Cristo, sino que hay una de las aportaciones que aparecen en el tomo 1, una investigación que es puntera, que no se ha publicado hasta ahora, de cómo se puede demostrar cuál es el origen de los mármoles que hay en el Museo de Almería, de 14, 15, 30 piezas, cuál es el origen, y se puede ver cómo Filabres, Cobdar, Macael son el origen determinado científicamente con un método claramente establecido de Macael o de la Sierra de los Filabres en general. Es decir, que está perfectamente documentado. Ha comentado también por qué Almería o el sureste, porque evidentemente hablar en esa Sí. época de provincia es bastante absurdo, ¿no? Pero bueno, en el sureste en el que estamos enclavados, ha hablado que es una zona de llegadas y de ida, de una zona de paso, entre otros motivos también por la ubicación concreta que tenemos, ¿no? Al lado del mar, y paso entre continentes, y dentro de un mismo continente también con distintas, como zona como apeadero casi, ¿no? Como zona por la que pasan los que van a un sitio y los que van a otro. Y quería preguntarle por esas distintas civilizaciones que van apareciendo por aquí. Las civilizaciones, me gustaría más hablar de las personas que había en este territorio. Supongo que siempre va quedando un pozo de gente a la que se suma quienes llegan. Es decir, que muchas veces, y es una crítica al sistema educativo, aprendemos en el colegio casi que los distintos pueblos en Andalucía llegan, se van o los expulsan, pero llegan unos, luego llegan otros, luego llegan otros, luego llegan otros. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Y aquí cada uno que llega hace limpieza y no queda ni uno. Me gustaría que comentara un poco eso. En ese sentido, a lo largo de los años 60, 70, las décadas de los años 70 del siglo XX, potenciaban las visiones más que defendían que las civilizaciones que se habían desarrollado aquí eran consecuencia de la gente que había llegado de fuera. Parece que, según las investigaciones últimas, y que son las que se defienden en el tomo 1, las civilizaciones de Millares o Argás, como le decía antes, son precisamente autóctonas, es decir, el que hubiese contactos con el exterior no quiere decir que hubiese un núcleo originario de aquí que se desarrolló aquí y que se potenció aquí y que se expandió incluso por Europa, como el caso de Millares. Es decir, que sería al revés de lo que se planteaba
anteriormente. Parece que está perfectamente documentado, así que en ese sentido los autores que participan en el tomo 1 no son autores de filosofía de la historia, sino que son autores que basan sus investigaciones en la empiria, es decir, en el dato del yacimiento y los contactos entre uno y otro, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido también esa preocupación es fundamental y cuando se defiende que la civilización se desarrolla aquí, aunque haya aportaciones de fuera, sí es porque está documentado que eh, que no es alóctona, sino que es perfectamente autóctona el desarrollo. Y que la expansión desde aquí fue muy importante, no solamente en la península, sino también, como he dicho, por el resto de Europa. Hay otra cuestión que a veces pasamos por alto y es el de la geografía. Era en esa época, en la prehistoria, este territorio como ahora lo vemos, eran las costas como las vemos, las montañas como las vemos, teníamos los ríos que tenemos. Supongo que el Andará llevaría agua. Entonces, Sí. Como usted dice, el Andará llevaba agua. Parece que, bueno, desde Millares era accesible la costa a través del Andará, desde Santa Fe. Eh, y la línea de costa en general estaba bastante hacia el interior. Varias de las investigaciones que se plantean también en el tomo 1 describen y los autores han desarrollado mapas en los que se ve la línea de costa, cómo estaba en ese momento y cómo los asentamientos estaban en aquel caso, como en el caso de varias, mucho más vinculados a la costa de lo que está Villarico, incluso de lo que está Villarico actualmente. Es decir, que en ese sentido la geografía también está presente en el tomo 1 e incluso hay un capítulo primero que es de investigación puntera sobre paleoclima, en donde los autores plantean la evolución del clima del, del sureste peninsular en torno a, pues desde los últimos 300, 200.000 años hasta el momento de la llegada de los primeros homínidos, etcétera, donde no hay prácticamente investigaciones, pero sí hay suficientes dataciones en el mar de Alborán como para ir sacando conclusiones de la presencia de las glaciaciones, etcétera, en este contexto del sureste. Es decir, también es un capítulo muy importante. Es difícil de leer porque es de investigaciones que se están haciendo en este momento, punteras, pero que orientan al lector sobre la situación climatológica y geomorfológica de la zona del sureste. pues, En ese sentido, el tomo 1 es también novedoso porque los autores se han preocupado de plantear los debates científicos que hay entre los investigadores, las diferentes aportaciones de una u otras corrientes y lo que ellos plantean a partir de sus propias investigaciones. Es decir, en ese sentido es muy novedoso porque plantea todo ese tipo de cuestiones. pues es también curioso que ahora tenemos la preocupación porque el mar se come la costa, cuando resulta que hace 3.000 años era la tierra la que iba desplazando el mar. Es curioso, ¿no? Bueno, lo que quiero es agradecerle su tiempo
Y también antes de acabar, pues animarle a que sea usted el que dé, bueno, pues ese broche final para que los almerienses y los no almerienses que puedan estar interesados en ese periodo de nuestra historia, pues se hagan con un ejemplar. ¿Qué les diría? ¿Cómo les animaría a que se hicieran con este primer número de la historia de Almería? Esta obra sobre la historia de Almería merece la pena ser tenida en casa, y merece la pena porque el lector, en cada uno de los 3 volúmenes que se han publicado y de los 2 que se van a publicar, el 5 próximamente en primavera, y el 2, perdón, que terminaría la colección, pensamos que puede estar en octubre, noviembre, publicado. En esos volúmenes el lector que se acerca puede hacerlo de múltiples maneras. Uno, la más elemental, viendo las fotos. En cada uno de los volúmenes hay más de 1000 imágenes a todo color. Eso ya es un esfuerzo y garantiza que el curioso puede ir viendo las fotos, viendo los pies de la foto. 2, el siguiente nivel, que sería ir viendo los encartes que llamamos, que son pues pequeños flashes de aspectos fundamentales que merecen la pena ser destacados. El Museo de Almería, por ejemplo, a ese museo está dedicado uno de los encartes, como una obra espectacular que pasa desapercibida para los almerienses. Tercero, ir profundizando y leyendo capítulos en concreto que pueden aportar ese tercer nivel de conocimiento. Y luego ya un cuarto. Al final, en todos los tomos hay una bibliografía para que el lector curioso que quiera profundizar más, pues que pueda dirigirse a cualquiera de las otras publicaciones que abundan sobre la prehistoria o la historia antigua almeriense, e ilustrarse mucho más en cualquier aspecto. Pues O sea, es una muchísimas, obra que abre muchas posibilidades al lector. pues muchísimas gracias por el libro, por haberlo coordinado, por haber hecho posible esa obra, igual que el Instituto de Estudios Almerienses, pero también por este tiempo que nos ha dedicado contándonos pues muchas cosas que no sabíamos de esa parte más antigua de la historia de nuestra provincia y en general del sureste de la península ibérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que los lectores que se acerquen al libro que les guste y que se animen al resto de la colección. Muchas gracias. Pues muy bien.